Hola, ¿cómo estás? Soy Luis Ortega y siempre puedo estar equivocado. La Biblia. ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Tienes una? ¿No la tienes? ¿Qué opinas de ella? ¿Te parece bien si hablamos de ella? La Biblia durante mucho tiempo fue tenida como un libro místico, un libro con poderes insospechados, un libro que si se echaba al fuego no se consumía. Otras personas decían que si una persona leía la Biblia completa se volvía loca, y a veces los evangélicos son tenidos por locos, pero no es por leer la Biblia, es a veces por ciertas prácticas que no son bíblicas. Lo primero que te quiero decir acerca de la Biblia es que la Biblia es un conjunto de muchísimos libros. Es un conjunto de libros escritos por 40 personas aproximadamente, que la mayoría de ellos no se conocieron entre ellos. De hecho, en un periodo muy largo, ni siquiera la Biblia está ordenada en el orden cronológico en que se escribió. ¿Quién tomó todas esas decisiones? La primera iglesia, aquella que formó Constantino. Hicieron una recolección de libros y había terminado pues la persecución a los cristianos. Era tiempo de fiestas y todos estaban volcados para ayudar. Pero el orden de la Biblia, aunque se lo dio el hombre, aunque las páginas fueron escritas por hombres, definitivamente el Espíritu de Dios siempre estuvo detrás de todas esas acciones. Y de hecho, el orden y las casualidades que sucedieron nunca fueron casualidades. Lo cierto es que llega a nosotros este libro y luego se decide confiscar el libro porque se decía que se prestaba para muchas controversias, pues el libro hablaba de que nosotros éramos libres, de que teníamos poder, de que éramos ricos, de que éramos... Y todo el sistema se empezó a ver afectado pues por lo que decía la Biblia. Por lo tanto, se prohibió la lectura de la Biblia y solamente los clérigos podían hacerlo. Ahí comenzó el peor episodio religioso de la historia de la humanidad, el oscurantismo. Quizás en otro día podamos profundizar acerca de ello. Me apasionaría hacerlo ahora, pero por razones de tiempo no lo voy a hacer. Entonces, en este oscurantismo nació un movimiento de reforma que llamaron el movimiento de los protestantes, emprendido por un sacerdote alemán llamado Martín Lutero. Y Martín Lutero pensó que era necesario que la gente empezara a leer la Biblia para que fuera quitada la venda que tenían en los ojos y pudieran darse cuenta del montón de prácticas aberrantes que había asumido la iglesia gobernante en ese momento, que era la iglesia católica. El problema no era la iglesia católica, el problema es que cualquier hombre sin la preparación espiritual necesaria que recibe poder, entonces abusa de ese poder. Lo cierto es que empezó un nuevo periodo, pues, y con esta reforma la gente empezó a leer la Biblia. Hubo otro alemán, ¿verdad?, llamado Frank Gutenberg, que en su afán por querer ayudar a esparcir, pues, este libro de conocimiento, y de una manera de que en vez de que tuvieran que transcribir página a página a mano, que se pudieran imprimir en series, pues. Y bueno, eso también fue, la Iglesia Católica lo consideró un desacato a sus órdenes y lo condenaron a muerte. Luego pidieron perdón, pero lo cierto es que las cruzadas fueron unos hechos bien terribles. Total que empieza a esparcirse el libro, pero el problema era que los que estaban esparciendo ahora la verdad
también eran sacerdotes católicos y eran de las costumbres de uso, y aunque trataron de liberarse de ellas, mantuvieron muchas. Pero el mensaje empezó a ser bastante polémico, porque el mensaje decía que nosotros teníamos libertad. Entonces hubo que empezar a tratar de controlar a la gente con este mismo libro, con que se quería libertar. Y se empezó a enseñar la mala noticia, que yo llamo. La mala noticia porque la Biblia está orientada a que nosotros conozcamos la buena noticia. La buena noticia es que Cristo, que es Dios, siendo Dios, aceptó venir a esta tierra y vivir una vida en perfección y luego aceptar morir por los pecados de toda la humanidad. Yo sé que esto se ha repetido muchísimas veces, yo sé que lo estoy diciendo de manera muy rápida, pero lo que yo quiero es darte el significado de esto que estamos hablando de la Biblia. Y después me meteré con este tema también. Pero ahora quiero hablarte de lo que quiere transmitir la Biblia, pues. Porque la Biblia lo que quiere transmitir es que Jesucristo es el camino a la vida, que Jesucristo es la verdad, que no hay otra forma en que los seres humanos y Dios puedan tener una relación si no es a través de Jesucristo, y que Jesucristo se ha acercado a ti para traerte el reino de los cielos al alcance de tus labios y de tu corazón. El mensaje de la Biblia es que cuando tú quieres tener una relación única, pura y verdadera con Dios, tú lo puedes hacer a través de Jesucristo. Como he dicho muchísimas otras veces, quizás en otras latitudes se le dé otro nombre al mismo Dios, al mismo Salvador. Pero para nosotros, en nuestra latitud, se llama Jesucristo y debemos llamarlo por el nombre que le corresponde, pues, aquí en nuestra latitud. Lo cierto es que si tú aceptas a Jesucristo en tu corazón y lo confiesas con tus labios y empiezas a tener una relación con Él, tú eres salvo. Pero, ¿qué significa ser salvo? La Biblia te enseña todos los principios que debes tener, porque es que yo quiero explicarte algo. La Biblia está compuesta de 3 grandes temas. Número 1, son principios celestiales para la vida de la humanidad. Número 2, son historias con muchísimas tradiciones medio orientales, ¿entiendes? O sea, tradiciones pues judías y del Medio Oriente. Y número 3, contiene leyes también. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia te orienta siempre hacia la libertad en Cristo. De hecho, hubo un momento en que Jesús se enfrenta con los grandes estudiosos de la Biblia, que no crean ustedes que eran unos perezosos, no, eran tipos muy estudiosos de la Biblia, eran tipos que pretendían guardar la ley, hacían un esfuerzo por guardar la ley, pero el problema es que la ley no consigue fuerza porque la carne no le permite tener fuerza sobre la ley. Entonces, estos tipos que eran unos grandes estudiosos y grandes aparentemente practicantes, Jesucristo les dice, mire, ustedes estudian muchísimo las Escrituras porque ustedes creen que dentro de la Escritura está la salvación y tienen toda la razón, pero no pueden darse cuenta que toda la Escritura apunta hacia mí. Y es lo mismo que sucede. Ese principio celestial no ha cambiado. Toda la Biblia solamente apunta hacia Jesucristo. Lo que pasa es que, aunque no quisiera decir este tipo de cosas, el mensaje se ha mercantilizado y el mensaje se ha vuelto un objeto de manipulación. ¿Por qué? Porque se empieza a practicar la mala noticia. ¿Cuál es la mala noticia? La mala noticia es que si tú no vienes a Cristo, vas para el infierno. Y si vienes a Cristo y empiezas a cometer actos que no deberías estar cometiendo,
vas para el infierno, que si no estás asistiendo a la iglesia el día que mueras o no vas para el infierno, y un montón de cosas que no son bíblicas, pero que se le ha dado un sentido eclesiástico bíblico que pareciera que tiene autoridad, porque sabes que son cosas que en sí mismas tienen una apariencia de buen comportamiento, de buena apariencia. Pero es que el mismo Jesús decía, no quiero que parezcan por fuera bien bonitos, adornaditos con piedras valiosas, y por dentro estén llenos de cadáveres como los sepulcros. Entonces, la Biblia te enseña que tú necesitas es a Jesucristo. Nada más, por supuesto que necesitas comunión y eso, pero para ser salvo necesitas a Jesucristo. Y el Espíritu Santo te va guiando a toda verdad. Pero ¿cómo te va a guiar a toda verdad? A través del estudio de la palabra. Pero entonces viene otra cosa, que te enseña que tú no puedes leer otro libro sino puro leer la palabra, puro leer la palabra y puro leer. La lectura de la palabra es importante, pero tú tienes que educarte en tu parte intelectual, en tu parte profesional. Tú tienes que educarte, porque la Biblia dice que todo lo que venga a tu mano, hazlo con diligencia y no seas perezoso. ¿Me estás entendiendo? O sea, intelectualmente tú te tienes que preparar. Mentalmente tú te tienes que preparar, pero espiritualmente te tienes que preparar y tienes que conocer la palabra, porque si tú no conoces la palabra, vas a ser como una ola que cualquier predicación la lanza de un lado a otro. Tú tienes que realmente conocer la palabra y entender tu necesidad de una relación con Cristo Jesús. Por supuesto, yo no te estoy diciendo que tú vas a venir a Cristo para vivir la vida que te da la gana. No, yo no te estoy diciendo eso, porque el que está en luz no quiere andar en tiniebla, y el que está en tiniebla no puede estar en luz. Entonces, ¿qué significa lo que te estoy diciendo? Que cuando Jesús llega a tu vida, es como que una persona llega a tu casa, la cual está vuelta a un desastre, ¿no? Y tú le dices, ¿por dónde empezamos?, te pregunta él. Vamos a empezar por la sala. Pero él, que es experto, a lo mejor te dice, no, mejor empezamos por las bases o por el garaje. Jesús, hay cosas que te limpia inmediatamente y ya tú eres despojado de ese deseo incontrolable que tenía, pero hay otras áreas donde no eres despojado inmediatamente. Entonces tú le dices, Señor, yo quiero que tú limpies esta habitación también, pero lo que pasa es que esa habitación a ti te causa placer. Es como hay ciertos malos olores que a la gente terminan acostumbrándose y hasta les gusta. Llega un momento en que tú tienes que reconocer que eso es un mal olor, aunque te da cierto gustico, y tienes que decir, Señor, limpia esta habitación. Limpia esta habitación, Señor. Porque yo necesito que tú limpies también esto de mí. Y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti. Y el Espíritu Santo empieza a limpiarte de eso que tú necesitas, pues, ser limpio. Hay procesos que van tomando más tiempo, pero la Biblia lo que te quiere enseñar es que hay una buena noticia, que tú en Jesucristo no necesitas nadie más y que la vida en Cristo es de verdad libertad, que Jesús nunca te estafó, que todo lo que Él dice es exactamente verdad. Por supuesto, mucha de la gente que conoce la Biblia son excelentes para enseñarnos, pero la libertad es solamente tuya. Tú no necesitas estarle pidiendo permiso a nadie. Tú no necesitas que alguien te va a estar controlando. Tú de pronto, voluntariamente, como el que está entrenando, tú puedes decir, mira, yo quisiera que alguien me ayudara en esta área. Pero es una cosa tuya, voluntaria. Nunca va a ser una imposición, porque Cristo te hizo verdaderamente libre. Y yo quiero que lo entiendas de una vez por todas, que hay muchas de las cosas que se enseñan en las organizaciones que están equivocadas. Y
Yo quiero que aprendamos a vivir en esa libertad que se llama Jesucristo, que es la misma libertad que sienten las aves cuando vuelan, la que sienten los peces navegando a altas velocidades en el mar, la que siente el león cuando caza, la que siente el águila cuando majestuosamente se mueven las altas corrientes de aire. Cuando tú verdaderamente estás en Cristo y tienes una relación con Él, tú entiendes esa libertad. Y esa libertad no solamente te mete en una iglesia a juzgar a los demás o a creerte mejor que nadie, te ayuda a vivir en armonía, te ayuda a vivir en paz, aunque a tu alrededor el mundo se esté derrumbando. No porque tú te vuelves un inconsciente o te vuelves alguien que está disasociado pues de la realidad. No, es porque aunque tú entiendes la realidad, tú sabes que por encima de la realidad tú tienes una verdad, y que aunque esa verdad no se vea, esa verdad es mayor que la realidad, y esa verdad se va a materializar y se va a hacer realidad en un momento a otro. Lo que necesitamos es aprender a activar nuestra fe. Y entiende que aunque tengas una realidad maravillosa, una realidad nunca se podrá transformar en una verdad. En cambio, siempre una verdad podrá ser una realidad, porque las cosas que puedes ver, tocar, oler y sentir provienen de las cosas que no se pueden ver, porque dijo Dios, hágase, y se hizo, y todavía sigue siendo así. Pero quiero que sepas una cosa bien importante, y es que, aunque yo te quiero muchísimo, yo soy Luis Ortega, y siempre puedo estar equivocado. Dios te siga bendiciendo.